Ahí está, muy bien. Ahí te voy a buscar, ¿vale? Hola gente, ya estamos por arrancar, se nos está uniendo gente, ya la estoy llamando, Vale. ¡Hey, Vale! ¿Ya estás ahí? Ya estoy acá. Buenas ¿Me tardes. escuchás bien? Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros amigos que ya se están enganchando si se escucha, si todos nos escuchan bien y nos ven como corresponde. Mm, Bien, perfecto. Bueno, les cuento antes de ponernos a conversar, tranqui con Vale, que desde la anterior transmisión con Martín cerramos este espacio, ¿sí? Así que vamos a charlar un rato tranqui con Vale y después vamos a invitarlo a Martín a que venga a cerrar este espacio, ¿no? Mientras tanto, esto, viste, Vale, es el momento en el cual la gente va entrando a la sala, se van acomodando en las butacas, ¿eh? Se van ubicando y esperan que nosotros hagamos algo de aquí en adelante, ¿ok? Perfecto. Así Bueno, que ya hay varios invitados, perfecto, genial. Vamos a esperar que siga entrando gente. No sé si está Martín por ahí dando vuelta o todavía no. Martín estaba en un aula virtual, así que si el aula virtual lo deja salir, bárbaro. ahora no nos Bueno, acompaña. mientras tanto voy a ir a buscar el almohadoncito. Ya bueno. Dale, Acá, dale, acá dale. nomás, ¿eh? Sí, sí, no te vayas lejos. No creo que te vayas muy lejos. Muy bien, bueno. Genial, genial. Miren, tenemos de fondo la biblioteca de Vale, ¿eh? Flor de biblioteca. Miren qué linda. Ahí estaba. Hola Martín. Les decía a los chicos que tenemos de fondo tu biblioteca, Vale, ¿eh? Linda biblio. Ahí está. Hola. Está poniendo el celular. Se oye. Ahí Linda está. biblioteca, digo. Se ve de fondo tu biblioteca atrás. Se ve un poco desprolija como está. Hola Gaby. Pero bueno, biblioteca de Bueno. trabajo. Parece, subile un toque el volumen a tu celular. Ahí te escuchamos un poquito mejor seguro. Ahí se oye. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos un público medianamente interesante, como siempre que nos acompañan. Les contamos un poco con quién vamos a hablar hoy, ya está claro el tema del cual vamos a hablar hoy. Valeria, la doctora Valeria Pita por el CONICET, es especialista en estos temas respecto del siglo XIX. Ella hace una historia que tiene mucho que ver con el enfoque de historia de género, pero también muy asociada a la historia social del siglo XIX, así que es muy importante. Bueno, mientras tanto, entran mis hijos, como ven, esto estamos en vivo, así que no hay forma de hacer las cosas de otra manera. Hola chicos. Y ya se van los chicos de una manera un poco, quizás no la mejor, creo que mucho no se vive, así que mejor así. Bueno, cerraron la puerta también. Ok, ya resuelto el inconveniente. Ujú. Eh, Contanos, vale, un poquito. Entonces, teníamos muchas ganas de escucharte, porque estos temas realmente de historia social y que tienen que ver con el lugar de algunos grupos subalternos en el siglo XIX es súper interesante, son difíciles de hallar, difíciles de encontrar. Yo acá tengo el libro de Vale, que después le voy a mostrar y les voy a recomendar un poquito y vamos a hablar con Martín. Pero bueno, contanos por dónde te parece que podemos ir arrancando con esta cuestión de la fiebre amarilla, ese Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX y estos grupos tan particulares, ¿no? Las mujeres, los negros, bueno, por donde vos quieras. Bueno, se oye bien, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, en primer lugar, Tiki y Martín, muchísimas gracias por invitarme a participar de este delivery de historia. Estoy re contenta. Y me parece que en estos tiempos de pandemia, donde la historia tiene como genera una puerta o una ventana para mirar y observar una heterogeneidad de situaciones que hacen a lo que, bueno, parecía hasta hace tan poco tiempo tan lejano y tan exótico a nuestras vidas. Y sin embargo, es efectivamente exótico y lejano, pero lo vivimos
hoy con un poco más de cercanía en los interrogantes, digamos, Claro. de cercanía en las indefiniciones, en volver a pensar y volver a sentir la dimensión del miedo, ya no como algo externo, sino como, entonces, y la historia social tiene, como vos has dicho recién, tiene justamente el foco puesto en los sectores subalternos. ¿Qué más subalternización que la historia social de las mujeres? ¿Qué más? Contémosle a la gente en general, ¿a qué llamamos desde la historia sectores subalternos? Cuando decimos sectores subalternos, ¿a quiénes estamos mirando con un poco más de atención en el pasado? Sí, perfecto. Cuando hablamos de sectores subalternos, de sectores, podemos hablar de sectores marginados, podemos hablar de esa gran masa, la mayor parte de las personas que no han dejado de su propio puño y letra, ¿sí? Memoria sobre sí mismos. Son aquellas personas que sostienen, que han sostenido los mundos en el pasado, que han dado la vida por el trabajo, que debían vivir para trabajar, que no han sido los representantes de. Entonces, las mujeres, los trabajadores, las personas inferiormente racializadas como inferiores, los sujetos tutelados por los estados o paternalizados por las patronales, son parte de los sectores subalternos que encuentran sus definiciones en cada momento y lugar de un modo singular, es decir, no es una categoría histórica. ¿Qué quiere decir para mí? Que es estudiar, pensar el mundo en términos del pasado como con estas categorías. Significa que tengo que hallar en cada tiempo y lugar quiénes y cómo formaron parte de esos sectores subalternos o subalternizados. En el caso de las mujeres es complejo, y digamos, porque es algo muy visible, es decir, no han formado parte mayoritariamente, no hemos formado parte mayoritariamente de las historias que hacen a quienes dominan las relaciones de producción, quienes mandan, vamos a ponerlo en términos bien caseros. Perfecto. Pero sin embargo, con el trabajo, tanto asalariado como no asalariado, el trabajo cotidiano, los trabajos de ahora tenemos un nombre para eso, y se le ha nombrado como los trabajos del cuidado, las tareas del cuidado, y el cuidado pasa a ser una especie de palabra bestseller, pero hay que volver a historizarla y volver a pensarla en cada contexto y en cada lugar. Para el siglo XIX lo que encontramos es, lo que yo encuentro al hacer una pregunta al pasado, ¿no? Es como unas ciertas mujeres que trabajaban diaria o de manera alternada, es decir, porque el trabajo precarizado también fue una constante a lo largo del siglo XIX, en una situación muy excepcional de nudos de crisis, como pueden ser las epidemias, porque en las epidemias lo interesante, Piti, es que en un periodo muy corto de tiempo aparecen una serie de conflictos, de tensiones y de disputas que a veces no son tan visibles en otro contexto, en otros momentos, ¿sí? Entonces, para mí, la ocasión de pensar la epidemia de fiebre amarilla de 1871 no se trató tanto del amor a la historia de las enfermedades, sino como se trató de la inmensa preocupación sobre cómo, en un periodo corto, poder observar una serie de conflictos que tenían como centro a unas mujeres, a unos varones, en unos lugares, en unos sitios de la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue, efectivamente, para muchos, la última gran epidemia del siglo XIX. ¿Y por qué la última gran epidemia? Porque se condensaron muchas cosas. Algunas constituyen hasta el día de hoy como parte del sentido común de la historia argentina del siglo XIX. Y como parte de esa historia, más desde el sentido común, se siguen reproduciendo unos prejuicios
que hoy me gustaría charlarlos con vos, unos prejuicios bastante alejados de lo que podemos observar cuando revisamos las evidencias de la época. Uno de O los sea que prejuicios... vos decís que en la situación que la fiebre desata, en ese punto específico de la historia del siglo XIX, nos permite mirar con otra perspectiva y de una manera mucho más cercana una serie de prejuicios que se hacen visibles, que toman notoriedad y que el historiador puede empezar a tirar hilos de ahí para reconstruir de una manera más compleja y más concreta la historia de ese momento. Sí, exactamente. Es posible ver prejuicios, es posible ver tensiones, es posible ver conflictos sociales que en otro momento muchas veces han pasado desapercibidos porque el ojo de la tormenta estaba puesto en otro lugar. ¿Qué es lo que Bien, pasa en una epidemia? Todo se da vuelta. Es decir, de lo que no se escribe en términos, digamos, lo que no se escribe en momentos, en tiempos de normalidad, marco las comillas, sí, ¿no? Porque no hay normalidades posibles, claro, se registra en ese momento y mucho, ¿sí? Se registra cómo viven las personas, se registran de qué trabajan, se registran cuáles son las relaciones que establecen con los pares y con las autoridades. Se establece qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. bien, Se escribe sobre las expectativas, se escribe como hoy en día, se escribe sobre la indeterminación. ¿Qué claro. significa eso? No sabían, esa gente no sabía lo que iba a pasar. En abril no sabía lo que iba a pasar en junio. Nosotros estamos en una situación hoy parecida. Mucho no Claro, sabemos. bastante parecido. ¿Sí? Aunque es Sí, muy sí. distinto el momento. Eh, y por eso pensar en estas coyunturas históricas de gran conflicto, como es este periodo, a mí me ha permitido revisar no solamente los lugares, sino también los sentidos y los significados sociales que en ese momento comenzaron a resignificarse, a repensarse acerca de algunas situaciones de espacio, algunos espacios colectivos. El Bien. principal espacio colectivo fue, fue el tema de la vivienda colectiva, ¿sí? De la Sí, vivienda. Y aquí, acá hay pregunta con qué fuentes trabajo. sí, Bien, y me re parece interesante. muy pertinente porque lo que yo hice en el momento de encarar esta investigación, que ya no es una investigación en proceso, sino es una investigación que de momento yo dejé, digamos, llegué a un punto y ahora estoy viendo otras cosas, fueron con una fuente preciosa, con un fondo documental precioso que hoy está cerrado, que es los fondos que están alojados en el archivo histórico de la ciudad de Buenos Aires. En parte yo dejé de trabajar este tema porque el archivo fue cerrado por el gobierno de la ciudad. Cerrado Ujú. por una mudanza, cerrado por un traslado, pero si mal no recuerdo, ya hace 3 años, este sería el 4.º año que ese archivo sigue cerrado, a la espera de que se termine de mudar o las autoridades decidan que Sí. efectivamente. Ese Estaba en la calle archivo, Córdoba y se trasladó a San Telmo en distintas locaciones, exacto, ¿no es cierto?, el archivo y sí, y de ahí en el ahora, medio. También contémosle, Vale, a nuestro público que para los historiadores a veces encontrar las fuentes precisas, es decir, los documentos históricos del pasado que nos permitan trabajar con cierta certeza en temas como estos es muy complejo, ¿no es cierto? Hay que revolver montañas de papeles que no es fácil, no están ordenados habitualmente, esperando que el historiador llegue y los sí, aproveche, y me pongo a contar lo que pasó, ¿no? exactamente. Lo más alejado es, la idea sería óptima, es de tener una biblioteca y sacar, ¿no? Digamos, de un estante el fondo que necesitamos. No es así. No, Eh, Martín no está. no, No, eh, Martín dice sí que están, no, no están. no es así. Ese fondo es un fondo que a mí me interesa mucho, como a otras historiadores sociales, porque es un fondo de uso, un fondo de uso cotidiano de las personas, mayoritariamente de aquellas que habitaban en la ciudad de Buenos Aires, que no tenían grandes recursos, que apelaban a la justicia de paz y que apelaban a la municipalidad en función de otro concepto que hoy es resignificado, muy mal resignificado para mi gusto, Sí, que es el tema de vecinos. Es decir,
Hay una larga tradición de los vecinos del siglo XIX de la ciudad de Buenos Aires de acercar sus quejas, sus demandas de orden de lo cotidiano, es decir, no es las grandes estafas, sino es el vecino no hace la medianera, está abusando de un permiso de paso de servidumbre, que era que se podía pasar por una propiedad, no, digamos, tira la basura de sus corrales en la puerta de mi casa. De ese tipo de conflictos de lo cotidiano que en ese momento eran de suma importancia para poder vivir en esa ciudad. Y ese archivo se organiza en función del surgimiento, no solamente del surgimiento, sino de la creación y de la institucionalización de una autoridad pública que costó mucho instaurar en la ciudad de Buenos Aires, que fue la figura del municipio de la ciudad, ¿sí? Claro. Que está creado en los inicios de la segunda mitad del siglo XIX y en la cual va a costar, y en la epidemia se ve justamente algo que para nosotros y nosotras es inaudito y es la profunda desconfianza que tienen las y los porteños y quienes habitan en la ciudad, no necesariamente son connacionales o porteños en sí, nacidos y criados aquí, sobre lo que les dicen y lo que les ordenan y los que les mandan las personas vinculadas al municipio de la ciudad. ¿Y por qué? Porque es una institución nueva, es una autoridad sin legitimación, sin la legitimidad política que tendrían o que tienen otras autoridades gubernamentales. Y simultáneamente algo muy parecido pasa con la policía también. Todos estos conflictos están, uno, digamos, al hacer las preguntas, los puede encontrar en esos papeles que se reunieron y hoy sabemos que forman parte de ese fondo documental, de ese archivo histórico de la ciudad. Y también crucé esas evidencias porque para mí es importante, siempre mi consigna personal como historiadores, es que hay que desconfiar de las evidencias, ¿no? Las evidencias claro, nunca son transparentes, de todas. Siempre mienten, la canción es que mienten, te gustan, una se enamora de las fuentes, se enamora de lo que descubre, pero simultáneamente tiene que dudar. Sin duda no hay buena historia, y menos no hay buena historia social, porque la historia social se hace a contrapelo, porque a mí no me interesa lo que decía el municipal sobre los italianos, a mí me interesaba encontrar un rastrito, una voz bueno, cómo veían el problema de la fiebre, de las relaciones, de vivir en casas colectivas, de no tener trabajo, de convivir con la muerte, etcétera, etcétera. Y ahí lo que se ve, Vale, es que hay una diversidad social en esa Buenos Aires, en medio de la fiebre, que es donde vos empezás a moverte, ¿no es cierto? Y donde empezás a ver estos tipos sociales y estos prejuicios de los cuales hablabas antes, ¿no? Porque ya el tema del conventillo en ese marco ya es un problema enorme, digamos. Fiebre amarilla, más conventillo, más migración que llega, más población afroamericana que todavía subsiste en la ciudad, es un combo realmente explosivo. Sí, es una ciudad totalmente convulsionada, es un momento de cambios muy intensos y es una ciudad donde las convivencias no son armónicas, están en tensión y están fuertemente en tensión. Pensemos que están saliendo, que los porteños, las porteñas, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires están saliendo de un conflicto que demandó muchos recursos, muchas energías y muchas frustraciones, ¿sí? Se están las y los acomodando a una situación en la cual durante los últimos años muchas de las mujeres tuvieron que hacerse cargo de mantener a sus familias porque sus varones, sus maridos, sus hermanos o sus padres fueron a la guerra de modo obligado, ¿no? Está terminando, digamos, terminó ahí nomás el conflicto con el Paraguay y vuelven a la ciudad bajando por el litoral poco a poco y algunos dicen trayendo la peste en ese viaje de retorno de la guerra. Pensemos que es una ciudad que está, una ciudad, siempre se dice, la más cosmopolita de la República,
digamos, donde confluyen una serie de acentos, dialectos e idiomas y lenguas, ¿sí? Donde hay más extranjeros y extranjeras que locales, y eso trae una serie de conflictos nuevos, muchos anidados en los temores y en las preocupaciones y en las ansiedades que genera esa renovación poblacional. Esa gente que viene, no viene vacía, viene con ideas, viene con tradiciones, viene con expectativas, y no es la deseada por los sectores dominantes, no viene, ya eso lo sabemos, ¿no? Los agricultores, hombres honestos, limpitos, que vienen a trabajar por poco dinero, sino que viene una variedad de sujetos sociales. Y por el otro lado tenemos algo que a mí me interesa fuertemente, y es también hay una tradición muy poco estudiada, creo yo, por la historia social sobre todo, que tiene que ver con con esa población afrodescendiente, ¿sí? Que muchas veces ha sido invisibilizada, da tal punto de que justamente esta epidemia es vista como el punto final que redunda en lo que hoy sabemos que ese es un proceso de blanqueamiento de la sociedad argentina. Es decir, más que haber desaparecido la población afrodescendiente, lo que genera el marco entre la guerra del Paraguay y la epidemia de fiebre amarilla es la decisión política de borrarlos de arriba hacia abajo, como por decisión de borrarlos de la enunciación. Bien. Sin embargo, hay una enorme población afrodescendiente que también va a entrar en tensión, claro, con los que llegan, los que porque de hecho vuelven. No desaparece, a pesar de todo esto, esa población no desaparece, ¿no? Queda invisibilizada, queda, como vos decís, de arriba hacia abajo, castigada en términos sociales, pero va a seguir estando. De hecho, todavía si la rastreamos la podemos encontrar en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero ahí hay un tema con el afrodescendiente que va a cambiar, ¿no es cierto? Va a cambiar mucho de su lugar en esa sociedad. Sí, va a cambiar, y va a cambiar de modo problemático. Lo que, todo el estudio, toda esta investigación empírica que en los años pasados llevé adelante para pensar desde la historia social, digamos, a esta epidemia, dio lugar que en el discurso de ciertos publicistas del liberalismo y en ciertos hombres que formaban parte de las autoridades públicas, el proceso de racialización como un proceso de distinción jerárquica, ¿sí? Sí. Cultural, no se trata del color de la piel, sino se trata del lugar social que se le adjudica a la construcción racial, va a pasar a ser problemático en primer lugar para la serie que tampoco es unificada, de hombres y mujeres, principalmente varones, que van a venir de la península itálica. Claro. Muchas veces son los sicilianos, son los napolitanos los que van a ocupar el lugar, la figuración política de lo que va a condensar, digamos, es el pendenciero, es el africani, ¿sí? Las descripciones que se hacen de esos hombres viviendo juntos, sucios, embrutecidos, violentos, alcohólicos, no adeptos al trabajo, son adjetivos que se usaban, que hasta hace muy poco tiempo atrás, que se usaron para la población afrodescendiente, ¿no? Revisemos un poquito a Sarmiento y vamos a ver esas marcas, esas definiciones. Explícitas. No, dale. Estoy viendo algunas de las preguntas, ¿vale? Que son súper interesantes, ¿viste? Que nos van preguntando algunas cosas sobre la fiebre, el impacto cultural, o dónde ha surgido el epicentro de la fiebre. Vos, no sé si querés centrarte un poco en la fiebre o ver esas consecuencias, digamos, cómo fue impactando en estos grupos. Tenemos afrodescendientes e inmigrantes italianos que van a ocupar ahí
un lugar bastante central en lo que es esa nueva configuración del mapa social de la ciudad. Sí, bueno, algo podemos verlos todos juntos porque todos viven juntos. Claro, Todos habitan el mismo espacio, todos están en el mismo espacio. no solamente que viven en la ciudad, sino que habitan esas viviendas colectivas. Y aquí hay Bien. algo para pensar cómo se concibe la relación de todos estos sectores subalternos y subalternizados en el espacio geopolítico del lugar de residencia y de los significados históricos de la residencia, que algo que develó, los dejó sin ganas de dormir a policías, médicos, higienistas, políticos y liberales en esa epidemia. Y es el gran foco de conflicto es el gran foco de infección. Y eso ya no pasa tan solo por los saladeros, por ejemplo, ¿no? Digamos, observados como lugares insalubres, de una economía atrasada y tal, ¿no? También cuya topificación hablaba, ¿no? De ese salvajismo, ¿no? Entre el matadero y el saladero, sino que ahora se trata del lugar donde las personas hacen cosas, viven, comen, bailan, Claro. cantan, duermen, tienen hijos y también trabajan, digamos. Y lo que revela lo que revela la epidemia es que además las personas viven, trabajan, cohabitan, se divierten, se pelean en lugares muy distintos que no son los habilitados para como vivienda residencia. Es decir, lo que se confronta y se confronta de modo racializado, se confronta de modo engenerizado, es que las maneras de pensar el hábitat y de pensar la familia y de pensar las relaciones entre parientes y con los subalternos se va a romper rápidamente porque muchas de las personas solo les alcanza para vivir, por ejemplo, en caballerizas. Los mercados que se habían inaugurado en los años anteriores pensando que era el inicio de la panacea del comercio minorista, ahí la gente también duerme, come, trabaja. Es decir, la configuración de ese pequeño mundo moderno, de esa reina del plata cuya la élite veía a la ciudad de Buenos Aires como pensándose ya que era, ¿no?, la París de la Sudamérica, se desdibuja, se destituye y entra en crisis, ¿sí? Y entra en crisis por los lugares, por los lugares, no solamente del conventillo, sino por quienes habitaban los conventillos. Y acá hay algo que a mí me interesa, que es justamente donde la perspectiva de género puede hacer una diferencia sustantiva a la hora de pensar. Ahí suena una chicharra. Sí, no, entran mensajes. Entran mensajes, perdón, Sí, perdón. sí, sí, el Eh, teléfono. eh, Estamos conventillos. Estábamos hablando en Conventillos, conventillos. sí. ¿Por qué, afinar la mirada y detenernos en las experiencias sociales de las mujeres es válido? Porque justamente es una puerta interesante para pensar la complejidad de las relaciones y cómo las relaciones en diferentes momentos y lugares forman parte de tensiones que nos permiten identificar históricamente, ¿no?, cómo los varones y cómo las mujeres convivieron en tensión en sí mismos y cómo eso en ese momento precisamente fue una puerta para pensar nuevas modalidades, lo que era para ese entonces, nuevas modalidades contractuales, contractuales, tanto para la vida, las relaciones emocionales, afectivas, sexoafectivas entre varones y mujeres principalmente, sino también relaciones contractuales laborales. En la década del 70 muchas veces se nos ha dicho que todavía, que principalmente las relaciones laborales en las relaciones asalariadas, pensemos, ¿no?, los libros que nos han formado, El capitalismo en la región, Hilda Sábato,
ahora no quiero ser injusta con los nombres de los grandes No, pero formadores bueno, de la no, historiografía no hay del siglo. problema, no hay problema con eso, sino que es súper interesante, vale ver esa convivencia dentro del conventillo, ¿no? Cómo era ese mundo en una ciudad que, como vos decís, por un lado está con una élite que está preparada para crecer y convertir a la ciudad en una réplica del hábitat europeo, y sin embargo, lo que viene a marcar la piedra amarilla y esas relaciones al interior del conventillo es justamente un mundo muy dual, ¿no es cierto?, donde todavía hay que desentrañar demasiadas cosas acerca de cómo es esa relación. Contanos cómo era ese convivir del conventillo entre todos estos Sí, grupos. el convivir la convivencia es una convivencia de usos y de funciones y de personas. ¿Qué quiere decir de usos? El conventillo es un lugar que, como bien repito, es un lugar que no solamente se vive, en donde se vive, sino es un lugar en donde se trabaja Trabajo. y en donde se convive. Y se convive de modo jerárquico. ¿Por qué? Porque según el dinero que tengas, es la habitación que vas a poder alquilar, ¿sí? Perfecto. Ahí te estoy perdiendo. Perdón, pero entró una llamada, seguramente alguien que me quiere Ah, ver claro. algo. Por eso. Estas cosas pasan, es así. Eh, retomo el hilo. Es donde se trabaja, es donde y donde se habita, se reside según tu ingreso, según la habitación que puedas pagar. A veces podían abonar un cuarto entero, pero a veces era una cama, ¿sí? La justicia de paz de la ciudad de Buenos Aires está repleta de juicios, que no son juicios, sino que son expedientes de desalojo, que era un trámite común y corriente, donde muchas veces las personas perdían sus pocas pertenencias y otras veces negociaban el pago, ¿sí? Pero por el otro lado hay algo que es, ¿por qué digo en tensión? ¿Por qué digo que era un espacio, aunque pareciera muy homogéneo, que era jerárquico? No solamente porque quien tenía más dinero podía pagar un poco más, sino también porque ahí, en el lugar donde vivían también quienes eran los administradores o las administradoras del Claro. conventillo. Y eso marca una jerarquía. Si se vive en el primer patio, si se vivía en el segundo patio, si se vivía en el tercer patio. ¿Por qué hablo de primer patio, segundo patio y tercer patio? Porque las viviendas de Buenos Aires estaban todavía organizadas, se construían no solamente de un modo muy precario algunas, sino que se residía en antiguas residencias que tenían esa estructura, que era una estructura jerárquica, que eran planas rectangulares. El primer Exacto. patio era para la familia, el segundo patio para los sirvientes de la mayor jerarquía, el tercer patio para los animales y el servicio y los dependientes de la casa más menos Una, considerados. una herencia virreinal incluso, ¿no? Un Es, tipo de construcción que arrancó en el virreinato. es exactamente, son herencias coloniales porque a veces cambian las formas, cambian los gobiernos, y creo que el siglo XIX tiene mucho de eso, que es un siglo donde pasaron muchas cosas, pero simultáneamente los cambios no arrasaron con tradiciones, con vocabularios y con relaciones, ¿sí? A veces es mucho más lento los cambios que lo que proponemos los historiadores cuando vemos, ¿no? Cuando periodizamos, cuando decimos, hasta a partir de acá, la primera mitad, las dos primeras décadas, la segunda, no, fueron mucho más lentos, mucho más graduales y conflictivos, ¿sí? Con respecto a las mujeres, hay algo que a mí que me importa dialogar con ustedes y que podamos Ujú. intercambiar, y es que muchas veces se supone que las mujeres, por no tener derechos formalmente establecidos por los marcos legales, no tenían autonomía, ¿sí? La autonomía, y yo creo que las mujeres de los sectores subalternos, de los sectores populares y de la clase trabajadora poco tiempo después,
muestran efectivamente cómo en el día a día se iba ganando, no en el marco de la ley, sino en, en las marcas prácticas del vivir, se iban del desarrollo marcando, social. sí, sí, ellas fueron ganando en base a la prepotencia de las necesidades, ¿sí? Fueron ganando, fueron construyendo sus propios marcos de autonomía que le permitieron disputar por derechos que no son los nuestros, no eran el derecho a votar como nos gustaría, ¿eh? El derecho a Claro. votar vino después, sino el derecho a la convivencia, el derecho al trabajo, el derecho a percibir un salario muchas veces, el derecho a poder pedir alimentos al progenitor, el derecho a no ser desalojada, etcétera, etcétera. Y en la epidemia se da mucho de eso. Y se da mucho, hay una gran, proliferan conflictos donde son centralmente las protagonistas mujeres, porque son quienes ellas mantienen a sus proles y a sus parientes, ¿sí? Y Claro. mantienen con trabajos que no han sido considerados de modo muy acabado por la historiografía económica del siglo XIX, pero que sin embargo necesitaríamos de una buena, de una nueva historia que ponga en el primer lugar a todas esas mujeres que cosían para los ejércitos, trabajo que se está haciendo en este momento, una joven historiadora del Instituto de Género donde yo trabajo, que está viendo cómo efectivamente desde las casas, desde los conventillos, desde los patios, desde los puestitos y los talleres, mujeres con una serie de destrezas, digamos, al coser, al lavar la ropa de los hombres y las mujeres pudientes, al cocinar, efectivamente construyeron las bases de relaciones laborales y a la vez renovadas, ¿sí? Sí. Con marcos de libertad, porque ya no son esclavas, sino que muchas de ellas son hijas de esclavas o nietas de antiguas esclavas, sino que con ese trabajo cotidiano fueron ganando derechos que luego la ley intentó erosionar. Ujú. Intentó erosionar. Eh, que y tenemos toda una evidencia, todo un problema, hasta ahora yo no diría una evidencia, sino diría que tenemos una serie de problemas que despierta el siglo XIX en clave de género para revisar, que tiene que ver, en primer lugar, con la distinción que nosotros hacemos entre quiénes son las trabajadoras y quiénes son las pobres, por ejemplo. ¿Por Claro. qué lo digo? Porque en el siglo XIX todas las trabajadoras y todos los trabajadores son pobres. Sí, Pero los claro. historiadores le hemos hecho una división. Quien le gusta estudiar la pobreza, va a hacer historiografía de la pobreza. Quien quiere estudiar los trabajadores, hace historia de los trabajadores. ¿Qué pasa cuando juntamos la experiencia social? Porque los sujetos Sí, no históricos se dividen. no se dividen, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Es más, como nosotros no nos podemos dividir, somos muchas cosas y de modo simultáneo. En el momento de la epidemia, vuelvo, ¿por qué? Porque la epidemia es una excusa, nos permite justamente revisar todo eso junto. Mujeres que trabajaban cosiendo para el ejército, que ahora vuelve del frente y que se ve desprovista, que no tiene ninguna figura de protección o tutela, como ser un marido, por ahí se volvió lisiado, Claro. eh, O no y, vivió. y, claro, y tiene que salir a pelear por un subsidio, salir por un subsidio que no se llamaba así, se llamaba limosna, o ya se llama auxilio, ¿sí? Y le viene esta epidemia encima en la cual unos municipales, que son unos señoritos bien, encintados y que saben muy poco, porque la verdad es que el problema de ese momento es que no se sabía cuál era el vector de contagio, se hablaba de otras teorías Claro. científicas, no existe esto que hoy nosotros sabemos como que se llama no sé, o modelo médico hegemónico, o la medicina científica, todo eso es cosa de nuestro mundo, no del mundo de esos hombres y esas mujeres. Muchas veces estas mujeres les decían, bueno, para habitar en este cuarto usted tiene que abrir una ventana de tales dimensiones. Bueno, para alguien que no tiene que comer, imagínate lo difícil que era Es cumplimentar, imposible. es imposible. Entonces, lo que nos permite
pensar la centralidad de la experiencia social de estas mujeres que salieron a negociar en unos términos muy disímiles con quienes administraban los conventillos, con el comisario de la sección, con el vigilante, que además si se le moría alguien, es decir, había unas decisiones higiénicas que son muy distintas a las nuestras. Se suponía que, como había una teoría que la peste se contagiaba por el aire, la famosa teoría miasmática, que entonces que una vez que alguien se enfermaba en un lugar había que quemar todas las posesiones, ¿sí? Bueno, eso llevaba a un proceso aceleradísimo de endeudamiento, Claro, sobre todo de las familias mantenidas por una sola cabeza, que en ese momento claro, eran las mujeres. la mujer. ¿Mm? No, no, sí, te escucho con atención, ¿vale? Porque yo después pensaba, mientras vos hablabas, cómo eso trascendió después un poco más adelante, a comienzos del siglo XIX, porque me vino a la mente ese momento de la huelga de inquilinos y también el rol de las mujeres en el conventillo defendiendo, ¿no es cierto?, su habitación, lo único que tenían para poder vivir frente a un Estado absolutamente abusador. Y cómo también estos señoritos de los que vos hablabas, que formaban parte de esa élite municipal, estaban ahí porque sabían leer y escribir, digamos, y no mucho más que eso, digamos. Entonces, era muy difícil esa administración social desde una municipalidad con muy pocas herramientas y muy poco conocimiento de lo que pasaba por debajo. Sí, sí, digamos, muy, muy, muy complicado. Me parece que pusiste, digamos, ahí el punto en el, digamos, donde se ve nuevamente con muchísima nitidez el rol de mujeres, que es en la huelga de inquilinos de 1907, obviamente, donde además, digamos, es visible que el conflicto social, principalmente el conflicto social, no pasa por la jornada de 8 horas, no pasa Claro, por el sábado de inglés, pasa por el lugar de vivienda, pasa por donde se vive y donde se vive, ¿sí? claro, Donde las familias de modo colectivo viven, pasan tiempo, crían a sus hijos, trabajan, etcétera, etcétera, y un ámbito regulado en un sentido, digamos, regulado en el sentido de unas intenciones que cada vez claramente van a ir en un rumbo de regular y de vigilar, digamos, ¿no? Lo que pasa en esos espacios sin consideración, digamos, sin ponerse a la altura de la experiencia de quienes viven ahí. La distancia entre los hombres del municipio, los médicos, y otros funcionarios, digamos, y otros inspectores, cada vez va a ser más notoria, digamos, es más notoria, no solamente porque es arbitraria, porque para muchas mujeres y varones va a resultar arbitraria la forma en que las ordenanzas intentan, y esas personas intentan vigilar sus vidas, intentan ejercer el poder de policías, ¿no? Sí, porque es un poder de sí, policía municipal, sino por el otro lado, porque no le encuentran lógica. Y claro, muchas veces para nosotros es difícil entender eso, y yo creo que porque justamente hemos llegado, nosotros sabemos a qué hemos llegado, reconocemos el punto de llegada, por ejemplo, del discurso médico, ¿no? Pero es nuestro punto de llegada del discurso higiénico o higienista y médico, es pos a los antibióticos, es pos la claro, penicilina. Es decir, ¿qué era la exactamente. medicina científica antes de la medicina? Antes de que nos dijeran, antes que aprendiéramos el valor de lavarnos las manos durante 20 Claro, segundos. Es decir, cuando el hospital, más que un lugar de curación, es un lugar de muerte, ¿no? Una claro, constante a lo largo del tiempo, durante muchísimo tiempo. Al hospital no se iba a curarse, se iba porque no había una cama donde morir. de morir. Claro, y en esa ciudad que realmente se había planteado muy poco el avance médico, ¿no es cierto? El avance de las condiciones de medicina. Buenos Aires en toda su historia, hasta bien entrado, diríamos hasta el peronismo prácticamente, tiene un déficit que tiene que ver con la idea del tratamiento médico que es tremendo. La falta absoluta prácticamente de hospital y de formación de profesionales médicos es muy. Por lo tanto, en situaciones como esta, donde vos describís de una manera
brillante el rol de la mujer, digo, y me quedé pensando en los negros además, ¿no es cierto? Que, cómo fue su tránsito de ese momento, porque sabemos que vienen ahí con el ejército, pero creo que deben tener todavía muchas menos herramientas y elementos para enfrentar la fiebre de lo que han tenido otros sectores o lo que ha podido hacer la mujer dentro de este cuadro que vos estás describiendo. Bueno, sí, en términos, la ciudad es una ciudad que históricamente, cuyas autoridades públicas entendieron justamente a partir de esta epidemia lo caro que había sido la falta de infraestructura sanitaria. ¿Sí? Es decir, pensemos que las cloacas y la red de obras sanitarias de la ciudad se van a dar, siempre se le adjudica a Sarmiento, y lo que deberíamos recordar es que Sarmiento, como presidente, toma la decisión de invertir, digamos, de esas obras de infraestructura luego de la epidemia. ¿Sí? Son contados con los dedos de las manos la casa donde llegaba el tema de la red de agua corriente. Saben que hay un problema con el agua, con la distribución del agua, con la calidad del agua. Se sabe que es necesario que en una ciudad que crece, en una ciudad que es un pantano donde falta canalizar todos esos arroyos y esos pantanos. Las descripciones de la ciudad hasta entrada la década del 70 son de una ciudad que solo a los ojos de su élite era una ciudad bella y armoniosa. Realmente hay más testimonios de lo mal que olía, es decir, de Buenos Aires, tiene poco, Aires tiene mucho, pero no son los que gustaban para la élite, y que con respecto al tema de las ideas históricas sobre qué era estar sano, cuál es la salud y cuáles son las instituciones necesarias para mantener la salud, es de una tremenda competencia en ese momento, porque realmente hay más curadores no oficiales que médicos diplomados. Claro. O sea, que los médicos van a ser una corporación sumamente importante para pensar no solamente en cómo una profesión se vuelve socialmente aceptada, sino o cómo los ideales médicos pasan a formar parte de los idearios que forman parte del proceso de estatización, de construir las bases del Estado en Argentina. Creo que es interesante para pensar cómo un grupo sin poder y sin conocimientos certeros, en un poco tiempo va a convencer a muchos otros de que su conocimiento es importante, aunque en la práctica no sea tal. Vos mostrabas el libro ese que es parte de mi doctorado, que es una historia social del Hospital Nacional de Alienadas, del hospital, La Casa de las Locas. La Casa de las Locas. Bueno, donde yo justamente lo que hice fue repensar cómo una institución, a partir de una institución, en las relaciones sociales que se dan en el interior de esa institución, podemos pensar la formación del Estado, podemos pensar la formación de los grupos profesionales y podemos pensar los significados sociales de la locura, encarnados en unos sujetos históricos como unas mujeres que tuvieron que vivir el encierro. Para ir redondeando en la idea, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad profundamente histórica y que sin sus experiencias terribles de muerte, enfermedad y desolación sus dirigencias no hubiesen habilitado fácilmente los proyectos de urbanización que darían una nueva cara, y que darían una nueva cara no solamente en términos urbanísticos, sino en términos sociales, ¿no? Para mí, como historiadora social, lo importante es ver cómo esos cambios urbanísticos impactaron en nuevos modos de inclusión social y de exclusión social. El foco de la exclusión social estuvo a lo largo del siglo XIX, desde la década del 70 hasta entrado el siglo XX, en el hábitat popular. Es ahí el lugar y la tensión entre los gobiernos, si incluir o excluir, sancionar o modificar o eliminar. ¿Sí? Es como la disputa de la ideología médica científica y de un Estado que
digamos, Está en eso, interviene, está en eso, en esa tensión, que tiene que definir y lo tiene que hacer relativamente rápido además en ese momento. Exacto. Vale, enorme, en serio, lo cerraste impecable, te agradecemos tremendamente que nos hayas acompañado, se entendió de manera brillante, una síntesis que da para mucho más. Generalmente siempre nos quedamos con todos aquellos amigos que nos acompañan con ganas de seguir escuchándolos y de seguir hablando. Esta transmisión dura 1 hora, así que por hoy, y con la idea de que podamos seguir conversando otras cuestiones, te vamos a despedir. Yo ahora lo voy a convocar a Martíncho. Bárbaro. Y te mando un beso gigante, ¿sí? Un placer, como siempre, conversar con vos, y en este caso poder verte, aunque más no sea a través de una cámara. Espero que el fin de esta situación nos encuentre rápidamente y nos podamos volver a juntar. Gracias, Piqui. Un beso gigante. Gracias a todos. Besos. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, despedimos a Vale y vamos a buscar a Martín para que nos venga, ahí lo encontré, a acompañar un ratito. Estamos esperando a Martín, a ver si anda por ahí. ¡Upa! Esto sale cada vez mejor. ¿Qué pasa? Acompañar un ratito. ¿Se ve? Estamos esperando a Martín. ¿Sí? Entra delay, lindo el techo, bájame. Ahí estoy. Ahí estás. Te cortás la frente, pero bueno. ¿Ahí se ve o no? Sí, ahí te vemos, no toques más nada. Ah, buenísimo, loco. Che, qué interesante, ¿eh? La verdad que, bueno, Sí, ¿viste lo que es? Bueno, la conocemos hace rato, Vale. Sí, una genia, Vale, pero me parece que una forma nueva de encarar la historia más tradicional que uno está acostumbrado, ¿no? Esto me parece que tener el foco a través de la visión de los que no tienen voz, de los llamados sectores subalternos, es central para entender un proceso como este, ¿no? Porque se empiezan a juntar un montón de cuestiones que son actuales también. O sea, esta epidemia que estamos viviendo ahora, ahora lo que está demostrando es, en cierta forma, lo democrático de la transmisión de una pandemia. Pero históricamente, lo que venimos viendo, bueno, tenemos al primer ministro inglés, hoy está internado. Hemos visto como en la gripe española, hijos de reyes, princesas han muerto, hemos visto también como en la peste. Pero lo que tiene interesante todo esto es cómo se fue generando una nueva interpretación histórica de estos sectores subalternos que son los que nunca generalmente tienen voz. Me parece que aporta un montón todo esto, esta nueva visión que aporta Vale, como sectores que no están dentro de la visión tradicional, como son los negros, como son las mujeres, y como son fundamentalmente también otro sector que ahí quedó medio volando, que son los italianos, ¿no? Porque también hay que pensar que esta fiebre viene en barco. O sea, exactamente, viene en barco y de la guerra, como dice Vale. Exactamente, viene en barco, que viene la guerra y es un mosquito que se transmite, que es el Aedes aegypti, ¿no? Que es el mismo del dengue, es el mismo mosquito, como vimos con las gripes españolas, que es el mismo virus que es el que tenemos hoy con el COVID-19, y me parece que es una situación profundamente excepcional. En la charla, me estaba acordando de las demás charlas, la de Pablo específicamente, cuando Pablo contaba cómo las epidemias están muy vinculadas a los sistemas de transporte. Claro. Hoy la tenemos mucho más rápido y también podemos observar esta idea de la gripe, de la fiebre amarilla, ¿no? Que llega en barco, pero lo que tiene de interesante es que en este caso hay un rebrote xenofóbico muy, muy importante porque se empieza a asociar a la pobreza con este tipo de delito. Por eso es interesantísimo lo que planteaba Vale, ¿no? Que además, por lo general, Martín, cuando estudiamos la fiebre amarilla, cuando uno transita al estudio del siglo XIX argentino y ve la fiebre amarilla, lo que estudia es la gestión de la fiebre desde arriba y es un impacto, ¿no es cierto?, que no hace otra cosa que buscar, desde el punto de vista de la élite, una solución que tiene que ser un poco médica, un poco política, un poco social. Pero no nos detenemos a ver qué pasa al interior de estos grupos, no miramos desde arriba el conventillo tratando de ver cómo se sobrevive y cómo poder pasar un proceso de esta naturaleza y cómo impacta de una manera tan desigual en la mujer, en los negros o en los inmigrantes. Fíjate que 3 grupos, ¿no es cierto?, que Vale dice,
conviven en la pobreza, ¿no? Es genial esa mirada. Sí, y vos hablaste de las élites. Y mira qué interesante lo que sucede. Hay cosas que son muy anecdóticas de esta fiebre amarilla. El presidente se va de Buenos Aires. Abandona, el presidente y el vicepresidente Sarmiento abandonan Alsina, abandonan Buenos Aires por el miedo a esta gripe amarilla, y en la plaza se tiene que conformar una comisión de notables, para ver cómo se puede solucionar y tratar de llevar a cabo todo este proceso, porque algo muy interesante es que estas casonas, que bien las hablaba Vale, que vos bien dijiste que tienen una herencia colonial, eran las grandes mansiones de gran parte de esta oligarquía que se autoproclama fundacional de Buenos Aires, y después se arma un negocio brutal con relación a esto, cuando se escapan de estas zonas. Alguien nos recordaba la del patio de los Ezeiza, que está ahí en la calle Defensa, casi Avenida San Juan, ¿no es cierto?, donde se puede ver parte de la planta de este tipo de casas, de casonas. Bueno, exactamente, y das en el foco, ¿no? Los primeros problemas se dan en la calle Bolívar y en la calle Cochabamba. O sea, y ahí es donde se va a diseminar absolutamente todo para la ciudad de Buenos Aires. Solamente un mosquito. A ver, en tema de salubridad, ¿qué respuestas da el Estado? Ya escuchamos la parte más de los sectores más callados de este proceso, que son las mujeres, ¿no? Que encima cumpliendo varias funciones a su vez dentro de todo lo que Valeria estaba comentando, los negros, el rebrote xenofóbico hacia los italianos. Tengamos en cuenta que la fiebre causa aproximadamente 550 muertos por día. Sí, claro. O sea, estamos hablando de... En Italia, hace unos días, causaba la actual pandemia. Bueno, ha llegado a más de 1000. Entonces, Sí. ¿qué es lo que tenés que hacer? Y entonces ahí es donde tenés la respuesta fundamentalmente del Estado, que tiene que crear un nuevo cementerio. Exactamente. Y es la creación del cementerio de la Chacarita, porque no se tenía la posibilidad de sepultar a los cadáveres. Había un tren también, ¿no? Vos fijate lo que está sucediendo en la actualidad, se los transporta a los cuerpos que no tienen posibilidades en Estados Unidos, en cámaras frigoríficas, el tren con la famosa locomotora porteña que llevaba los cadáveres porque no había posibilidades de que esta situación pudiera generar lo que después terminó generando, una crisis brutal de salubridad. Exacto, una gestión muy, muy, muy compleja para un Estado en ciernes, ¿no? Que todavía no había terminado de organizarse, que recién estaba dando sus primeros pasos de orden constitucional. Así que, bueno, ahí deja un montón de hilos de los cuales tirar, de los cuales seguir pensando, y me parece que esta cuestión, este vínculo entre Estado y grupos subalternos es central para la mirada de toda la historia social, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, digamos, podemos seguir pensando y pensando y pensando y atravesar distintas etapas viendo esa conflictividad, a pesar de que no siempre hay gestión de este tipo de epidemias. No, obviamente, aparte la mirada que tiene este grupo de historiadores, historiadoras como Valeria, ¿no? Que se pueden encarar desde otro lugar y te cambia completamente el foco. Porque Sí, la historia claro. política también es muy interesante, la historia económica, cuando hablaba, también demuestran cuestiones, pero escuchar estos actores que están marginados históricamente de las grandes visiones historiográficas, porque hay que reconocer que estos trabajos ya vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que después hay otros que los retoman como propios, diciendo que son iluminaciones particulares, pero esto es un trabajo que desde mucha gente, el problema de los archivos que tenemos los historiadores, pero las voces estas, de los marginales, de los que no tienen voz, es central para comprender absolutamente todos estos procesos. Mujeres, negros, los inmigrantes, que son los italianos que después van a conformar toda esta identidad, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido la explicación de Vale fue brillante, y fue un placer haberla. Como siempre, nos falta tiempo. ¿Y el jueves qué pasa? El jueves está buenísimo, ¿eh? El jueves está buenísimo. El jueves vamos a tener a un historiador español que es crack, pero crack de verdad. No significa que los que hayamos tenido no hayan sido cracks, pero este es un crack europeo. Hemos tenido todavía un europeo. Hemos transmitido de Estados Unidos, pero ahora tenemos un europeo que es Justo Serna, que nos va a hablar de Wells a Wells y los... ¿Cómo? 20 segundos, 15 segundos.
De Wells a Wells, los marcianos, las fake news y cómo se fue configurando este sistema de histeria colectivo, que es una maravilla. Y el domingo estamos tú y yo nuevamente en El Fin. Perfecto.